Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿será que te falta la aprobación divina? Amigos, esto no es un tema religioso, como para decir, no, esto no es para mí. Esto es para aquellos muy religiosos que van a la iglesia y todo eso. Pues la verdad es que no es así. La aprobación divina no es un tema religioso, es un tema de vida. Los seres humanos fuimos creados por Dios a su imagen y a su semejanza, y Él tiene algo que se llama su voluntad, calificada por las mismas Sagradas Escrituras como buena, agradable y perfecta. Pero ¿no es cierto que no todo lo bueno has vivido? ¿No todo lo bueno te ha acontecido? Y eso pudiese tener alguna relación con no haber caminado en la voluntad de Dios, en no haber de alguna manera hecho a Dios parte de tu vida, de tus planes, de tus decisiones. Por lo general, la realidad humana es esta: en aquello en lo que dejamos fuera a Dios en nuestras vidas, en eso por lo general fracasamos. Hay algo que Dios nos ha dado que es libre albedrío, en eso estamos claros, fuimos creados para ser libres, para ser soberanos, pero no para ser independientes de Dios. Soberanos en cuanto a que podemos hacer lo que querramos, pero podemos hacer nuestras vidas, organizar nuestras vidas, tomar decisiones, etcétera, con la asistencia de Dios, en sociedad con Dios, para decirlo de algún modo. Entonces, este es nuestro tema hoy y es una pregunta capciosa, digámoslo así, una pregunta intrigante. ¿Será que te falta la aprobación divina? Miren cómo lo pone el libro de los Proverbios en la Biblia, capítulo 16, versículo 7. Dice: cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, pese en cada palabra, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. El gran tema en esa escritura es la aprobación divina. ¿Y qué pasa cuando cuentas con la aprobación divina? Que te pone en paz hasta con tus enemigos. Es decir, Dios endereza lo torcido cuando está en aprobación de Él. Él aprueba, Él corrige lo deficiente, Él endereza lo torcido. De ahí pues que la sociedad con Dios debiera ser algo natural, digámoslo así, nosotros los humanos. Él nos creó, pues hombre, que Él nos dirija. Pero lo cierto es que nosotros nos acordamos de Dios cuando estamos recogiendo pedazos, cuando estamos urgidos, necesitados de un milagro. Pero mire lo que aquí estamos leyendo: contar con la aprobación de Dios, que Dios apruebe nuestra conducta. Si es que Él es el gran legislador, pero también Él observa cómo nosotros vivimos, porque Él tiene una legislación para nosotros los humanos. ¿Dónde está la legislación de Dios? En la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la constitución ya no de una república, sino de la vida humana. Porque la Biblia, amigos, no es un libro devocional. La Biblia es un libro legislativo. Solía llamársele en tiempos de los profetas la ley de Dios. Ahí está lo que Dios dice y eso es para nuestra bendición, para nuestro beneficio, para nuestro bienestar. Y el texto este es altamente elocuente. Lo leo de nuevo: cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Pero aquí cabe la pregunta que hicimos desde el principio: ¿cómo saber si andas en la aprobación divina? ¿Cómo saber que tus asuntos más importantes, que tus asuntos más sensibles de vida cuentan con la aprobación de Dios? ¿Cómo saber que tus decisiones
¿Cuentan con la aprobación de Dios? Pues bien, te invito a que trabajemos con esta pregunta. ¿Cómo saber si andas sin la aprobación divina? Primera respuesta, si vives sin tomar en cuenta su voluntad. Esa es una manera simple, llana, sencilla de responder si andas o no en aprobación de Dios. Si tú no tomas en cuenta su voluntad, no cuentas con su aprobación. El Señor Jesucristo nos heredó lo que se conoce como la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y en el corazón de esta oración modelo, que la humanidad entera ha repetido, nos la enseñan desde la niñez. Pues el corazón de esa oración, el Padre Nuestro, es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál tierra? ¿El planeta Tierra? Sí, pero la tierra de nuestras vidas en lo personal, la tierra de nuestras circunstancias, la tierra de nuestro escenario de vida. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús con esa oración modelo? Que tenemos que orar pidiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas para nuestro bienestar. Y no solo orar, buscarla. Porque en una oración se pueden decir tantas cosas, ¿no es cierto? Cosas que serán negadas en las acciones. Pero es algo que debemos buscar constantemente, hacer la voluntad de Dios, decisiones que tomamos, viajes que realizamos, inversiones financieras que hacemos, decisiones de vida, cambios que queremos hacer. Debemos de estar de alguna manera tratando de obtener ese acompañamiento divino. Y ese acompañamiento divino comienza con su aprobación. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo saber si andas sin aprobación divina? Lo sabes si vives sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Segunda respuesta, ¿cómo saber si andas sin aprobación divina? Lo sabes si vives en enojo, si vives en amargura y si vives en falta de perdón. Amigos, si hay una manera segura de echar a Dios fuera de nuestras vidas, es caminar y vivir en amargura, en enojo constante, en iras no resueltas, en falta de perdón. Porque todo eso lo que hace es que construye un cerco, más bien un muro de prisión en nuestras vidas. Y Dios se queda del otro lado de esa prisión, que no es una prisión física, es una prisión mental, es una prisión emocional, es una prisión espiritual, pero que también abarca nuestras atmósferas de vida. Y las personas que están tras ese enrejado de la amargura, de los enojos y de la falta de perdón, no pueden tener la aprobación y la bendición de Dios, no porque Dios no los quiera bendecir, claro que Dios quiere bendecirnos a todos. La Biblia lo dice con toda determinación, que Dios no hace acepción de personas. Eso significa que Dios no hace excepciones. Él no tiene preferencias con nadie. Pero no es que Dios entonces tenga preferencias y se acerque a unos y pase de largo con otros. Es que somos nosotros que alejamos a Dios. Por eso yo estoy en total desacuerdo con ese absurdo de oración y afirmación que hacen muchos que dicen Dios me ha abandonado. Es que no es que Dios nos abandone, es que nosotros le abandonamos a Él. Y lo hacemos cuando escogemos vivir en enojo en vez de buscar la paz, cuando escogemos vivir en amargura en lugar de buscar la reconciliación y cuando escogemos vivir en falta de perdón en lugar de perdonar. Esa es otra manera entonces de responder que sí, efectivamente, andas sin la aprobación divina. Tercera respuesta, ¿cómo saber si andas sin aprobación divina? Lo sabes si vives contraviniendo la palabra de Dios. Esto es actuar en contra de sus mandamientos. El escrito está de Dios en la Biblia. Nos indica con toda claridad cómo ser esposos, cómo ser padres,
cómo ser ciudadanos correctos, cómo ser creyentes que viven en la normativa de Dios. Y cuando decidimos hacer lo que sea con nuestras vidas solo porque es mi vida y hago lo que quiero con ella, es mi cuerpo y hago lo que quiero con él, es mi tiempo y hago lo que quiero con mi tiempo, es mi dinero y hago lo que quiero con mi dinero. Cuando optamos por una actitud y una, no sé si llamarle filosofía de vida a algo tan burdo, pero si optamos por un enfoque de vida así, estamos echando a Dios fuera de nuestras vidas. Y el problema va a ser que cuando todo se esté incendiando, óigase bien, cuando todo se esté incendiando, todos esos independentistas respecto a Dios van a correr buscando su amparo y puede ser que no lo hallen. Puede ser que no lo hallen. ¿Por qué? Porque es que hay que asociarse con Dios para que entonces Dios se asocie con nosotros. Hay que buscar a Dios para que entonces Dios nos busque a nosotros en nuestras dificultades. Pero si vives contraviniendo su palabra, entonces se puede decir que estás en rebeldía con Dios. Has decidido ser autónomo de Dios. Y si has decidido ser autónomo de Dios, pues hombre, que te aproveche, a ver cómo te va, no porque lo más sensato es declararnos ovejas de su prado y ovejas de su mano. ¿Qué es lo que puede evitarnos ser ovejas de su prado? El orgullo, la soberbia, la altivez, la autosuficiencia. Pero si adoptamos un poco de humildad y nos damos cuenta que muy pocas cosas están bajo nuestro control, ¿qué es lo que nosotros realmente controlamos en nuestras vidas? La taza de café que nos tomamos en la mañana, la prenda que nos ponemos para salir de casa. Esas son las cosas que nosotros controlamos. ¿Gobernamos nuestro estado de salud? No. ¿Tenemos total control sobre nuestro estado financiero? Tampoco. ¿Controlamos enteramente nuestra familia? No. ¿Controlamos lo que pueda suceder en nuestro trabajo? Tampoco. Son cosas sin importancia las que realmente nosotros controlamos. ¿Qué es lo más sensato? Caminar en sociedad con Dios. Y si queremos su aprobación, aprobemos sus mandamientos y su palabra para nuestras vidas. Y eso en la vida práctica, en la vida real, en la vida cotidiana. Y número 4, con lo que voy concluyendo, ¿cómo saber si andas sin aprobación divina? Lo sabes si el pecado te domina y ha atado tu voluntad. El pecado, amigos, es otra realidad humana. Es una tendencia autodestructiva, eso es el pecado. Fue autodestructivo Adán y Eva, nuestros primeros padres espirituales. Fue autodestructivo Caín, mató a su hermano, pero todo lo que hay detrás es una tendencia, una proclividad hacia la autodestrucción. Eso es el pecado. Y el pecado es errar el blanco también, es otra definición bíblica, es errar el blanco. ¿El blanco de qué? Del propósito de Dios para nuestra existencia. Cuando Dios nos crea con un propósito y nosotros tomamos otro rumbo, diferente, opuesto, estamos errando el blanco. ¿Y qué pasa con el pecado? El pecado, amigos, no es una práctica aquí y allá. No es un desliz y una que otra reincidencia, no. El pecado invade a la persona en su interior. El pecado somete la voluntad, domina la voluntad, esclaviza la voluntad humana. Hay quienes creen que el pecado es una invención de nosotros los clérigos, pero no es así. El pecado es una realidad humana. Los primeros seres creados, Adán y Eva, pecaron y por consiguiente vino esa herencia de caída, de debilidad moral y espiritual, vino como herencia a todos los humanos. No nos hacemos pecadores mientras vivimos, nacemos pecadores. Nacemos con eso por dentro.
y es sumamente destructivo el pecado, tanto así que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y es separación de Dios. Entonces pregúntate, ¿te ha invadido el pecado? ¿Ha esclavizado tu voluntad el pecado? Ya no haces lo que quieres, ya no haces lo que debes, sino aquello que no quieres, aquello que aborreces, es lo que terminas haciendo. Significa que el pecado te invadió y domina tu voluntad. Volviendo sobre lo que leía para ustedes, amigos, al inicio del libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 7, reitero esa lectura, dice, cuando el Señor aprueba, este es nuestro tema, la aprobación divina, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. ¿Vives en conflicto? ¿Es la conflictividad tu atmósfera de vida? Entonces ya esa es una prueba inobjetable de que hay algo en ti que Dios no ha aprobado y por lo consiguiente hay tanta conflictividad a tu alrededor. Pero todo lo contrario, si Dios te aprueba, Él te reconcilia en todas tus situaciones de vida. ¿Cómo sabes si andas en la aprobación divina o si andas sin aprobación divina? Lo sabes, número 1, si vives sin tomar en cuenta su voluntad. Lo sabes, número 2, si vives en enojo, amargura y falta de perdón. Lo sabes, número 3, si vives contraviniendo la palabra de Dios. Y lo sabes, número 4, si el pecado te domina y ata tu voluntad. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Será que te falta la aprobación divina? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.